Bueno, buenas tardes, estamos de vuelta con nuestras clases habituales de comercialización y logística del Mercosur, o mejor dicho, comercialización para mercados internacionales, en la cátedra de comercialización de la carrera de técnico superior en entidades financieras y operaciones comerciales internacionales. Bueno, lo que nos tocaría ver hoy día, mejor dicho, ¿sí? Para seguir un orden planificado de lo que sería el dictado de la materia, deberíamos entrar en lo que serían la dinámica de los estudios culturales, que en la jerga común ustedes le van a llamar cultura o costumbre, o cultura y costumbre, ¿sí? Para abordar otro gran campo importantísimo a la hora de comenzar a perfilar estudios sobre mercados internacionales. Como ustedes podrán ver, y muy diferente al paradigma que se les puede llegar a crear en la cabeza cuando uno dice vamos a estudiar comercialización, es ver técnicas de supermercadismo o técnicas de venta, que va por otro lado, ya lo hablamos desde un principio al tema este. La comercialización es parte de lo que incumbe a todo lo que... la venta, mejor dicho, es parte de lo que incumbe a todo lo que sería el espectro comercial, definiendo como espectro comercial a toda aquella acción que nos permita a nosotros ahorrar esfuerzos para lograr lo que se conoce la compra o la compra por impulso. La compra por impulso es aquel tipo de compra en la cual el consumidor no duda, ¿sí?, mucho al momento de comprar un producto, de adquirir un producto, y lo hace bajo estándares de necesidades que solamente ese consumidor puede determinar, ¿sí? Algunas necesidades serán básicas y otras necesidades serán un poco más abordadas, más elaboradas, como vamos a ver a lo largo del curso, y vamos a ver los tipos de necesidades determinadas por un autor de apellido Maslow, donde vamos a ver que las necesidades básicas son muy diferentes a las elaboradas al momento de pensar en lo que sería el consumo o la compra. Pero volviendo a la temática principal, esta dinámica cultural, es decir, esta cultura que vamos a analizar nosotros como una variable inexorablemente importante a la hora de sentarnos a analizar un mercado o diseñar herramientas que puedan darnos a nosotros la idea si un producto puede ser vendido en un determinado mercado, ¿sí? Entonces, bueno, los invito a que comencemos con la actividad. Seguramente el tema es largo, es prácticamente una bolilla entera, así que 2 o 3 clases nos va a tomar entender la importancia de esto, ¿no? Primero vamos a ver la cultura y la implicancia de conocerla para entenderla, es decir, qué sería la definición de cultura, qué es lo que uno debería pensar mínimamente cuando uno habla de cultura, y para después de analizarla, poder ver cuál es su impacto en un estudio comercial. Así que tenemos una definición muy sucinta. Todo esto está en el libro de Cateora Graham, que les estoy dejando en el drive, les estoy dejando el soporte bibliográfico para que ustedes comiencen a leer el tema ¿no? Como definición vamos a tomar los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conductas de un grupo social, incluyendo los medios materiales que se usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Es decir, que la cultura debe ser toda la interacción que tienen los individuos entre sí que determinan una sociedad, no tan solo la interacción por una cuestión de necesidad gregaria, podríamos llamarla así, que tiene el ser humano, de esa necesidad de vivir en sociedad, sino por una necesidad de conectarse, de comunicarse y de convivir también, ¿no? Es decir, nosotros somos una sociedad que estamos regulada por leyes, que uno de los principales objetivos de la legislación es armonizar la vida en sociedad. Entonces, de repente, nuestra cultura tiene muchas ataduras al sistema legal, por las cuales nosotros respetamos normas que nos hacen tener determinadas acciones, llamémoslo así, día a día, que serían básicamente las costumbres diarias que tenemos, que las está marcando
prácticamente un sistema jurídico, ¿sí? Un sistema legislativo, mejor dicho. Es decir, las leyes regulan nuestra vida en sociedad, por ende uno no puede pasar un semáforo en rojo porque sabe que es una infracción a la norma y eso tiene, a su vez, si se infracciona, una pena. Entonces la costumbre, ¿sí?, nuestra es transitar a determinada velocidad que también está regulado, por ejemplo, por dar una idea, también está regulado, y bajo ese contexto, cuando tengamos un semáforo enfrente, sabemos que el rojo es detenerse, el amarillo es precaución, con lo que deberíamos comenzar a disminuir la marcha, no como hacen la mayoría de los tucumanos, que aceleran más todavía, que el verde es para pasar, ¿sí?, siempre y cuando se respeten la prioridad del peatón. Entonces bajo ese contexto uno está atado a un sistema legislativo que está regulando nuestra vida en sociedad, y de repente nuestras costumbres es esta precisamente, respetar la legislación que nos rige o que nos regula esta vida en sociedad. Es decir, esa conveniencia que tenemos los seres humanos para vivir en sociedad de regirnos o de hacernos, de hacer regir nuestras vidas por un determinado marco legal. Así también hay ciertos aspectos en la vida en los cuales los marcos legales no aparecen y de repente estamos acostumbrados a ciertos tipos de acciones en determinadas partes del año. Entonces, por ejemplo, para darles una idea, a ver, es costumbre del argentino comer locro el 9 de julio. Yo propongo la frase esa. Entonces, si podemos claramente ver que desde un sistema legal no tiene un sustento jurídico. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ninguna legislación que diga que el 9 de julio uno está obligado a comer locro. Entonces, sí hay una cultura que no es necesariamente legislativa o del orden jurídico, que también nos regula, que nos dice, bueno, las preferencias de la sociedad esta en determinadas épocas del año son estas: comer locro un 9 de julio. Entonces tenemos otro rasgo cultural, ¿sí? Creo que en otro video que habíamos armado con respecto al tema vimos que esta raigambre cultural, estos hechos que vienen sucediéndose de forma repetida, estas costumbres que se transforman en una cultura, en un rasgo definido de una región, que es la cultura, ¿sí? Se le llama, o le vamos a llamar, la raigambre cultural, para que sepamos cuándo estamos frente, o tratemos de determinar cuándo estamos frente a una cultura que ha sido originaria de la zona, o cuando estamos frente a un empréstito, ¿sí? Básicamente, en términos sencillos, para que ustedes puedan asimilar una definición más elaborada como la que propone el autor u otros autores, es que la cultura es el conjunto de saberes, el conjunto de costumbres que se van haciendo periódicamente, que tienen que responder a ciertos órdenes jurídicos, cultural, desde el punto de vista a gustos. Hablamos específicamente, y recuerden el ejemplo de esto de decir, bueno, en Argentina se come locro un 9 de julio, de festejar las fechas conmemorativas. De repente la cultura de la República Argentina en el aspecto de religión responde en un 60-70% a la religión cristiana. Por ende, los 24 de diciembre, o es decir, los 25 de diciembre y los 1 de enero no es laborable, porque se ha festejado de repente lo que son las fechas cumbres de este tipo de religión, ¿no? Que vendría a ser el natalicio de Jesucristo, y por otra parte el 1 de enero, que sería el año nuevo, ¿sí? Que marca un calendario cristiano, ¿sí? Entonces todo este tipo de rasgos, ¿sí?, que se hacen similares en toda la región, podremos comenzar a llamarlos nosotros como cultura. ¿Y por qué es interesante conocerlo? Porque en base a la cultura nosotros vamos a ver cómo puede comportarse, vamos a definir en realidad por qué una cultura se comporta de tal forma, y hasta poder pronosticarla. Pronosticarla significa que podemos hacer o diseñar algunas herramientas de extracción de datos de ese mercado que nos vayan a avisar el día de mañana si van a aceptar el producto como algo que puede competir en góndola, o directamente va a haber un rechazo, para que nosotros como empresarios directamente tengamos la alternativa de elegir, ¿sí? Porque en estudio de mercado se resume a eso, digamos, a proveer información para tomar una decisión de elegir si mandamos este producto o no a ese lugar. Si la cultura ya vemos que no acepta un producto como el que nosotros proponemos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que es preferible migrar a otro tipo de mercado que tenga otro tipo de cultura.
De repente en la cultura musulmana, y creo que el libro, no recuerdo bien qué página lo tiene, habla de un ejemplo en donde la línea de perfume Chanel ha pretendido introducir, ¿sí?, el perfume en la misma cultura, en los países arábigos más que nada, donde el envase donde se vendía el producto era la copia, o es decir, era la réplica de una mujer desnuda. En una cultura donde verdaderamente la mujer sí tiene como característica el hecho de estar tapada hasta la cara. Entonces, eso se ha visto por los líderes de la cultura como una ofensa hacia su propia cultura y se ha pedido que se retire ese producto de góndola. Es decir, Chanel tuvo que retirar ese producto de góndola no porque el producto en sí era malo, ¿sí?, o no hubiera sido óptimo para la venta, sino es porque el envase atentaba en contra de un rasgo cultural en una zona donde no se acepta ese tipo de propuestas, ¿no? Los que analizan normalmente la cultura, estudian las culturas, estudian las costumbres y hacen de esto una profesión son normalmente o los antropólogos, desde un punto de vista etnográfico, ¿sí?, o los sociólogos. Entonces son las dos grandes ramas que nos pueden dar una mano a nosotros cuando estamos haciendo una investigación de mercado y nos pueden socavar nos pueden paliar algún tipo de duda que se nos presente al momento de definir o de decidir algo con respecto a la cultura esa. Ellos dicen que hay algunos elementos que componen la cultura, que es la cultura material, es decir, todo lo que es la tecnología y la economía, ¿sí? Pero no estamos hablando del hardware, estamos sino hablando de la predisposición que hay, ¿sí?, a tener una internalización de los conocimientos, de los saberes tecnológicos. Ustedes verán que hay países en el mundo que están muy tecnificados, caso Japón, donde es muy normal que en una casa haya una computadora por habitante, haya una tablet por habitante, haya un teléfono celular por habitante, y la tecnología sea algo tan habitual que manejarla y de repente predisponerse a ese manejo no es ningún tipo de dificultad para ellos. Y hay otras culturas en las que verdaderamente esto no funciona, ¿sí? Quizás sí, si damos un ejemplo exagerado y grosero, como decir, bueno, vamos a India, donde no hay tanta tecnología internalizada en los hogares, nos demos cuenta de que hay variables incontrolables, como ser la electricidad, como ser la conectividad, como ser la reposición o la reparación de este tipo de dispositivos, ¿sí?, que hacen que verdaderamente la cultura esa no se abra a una tecnología más de punta, más de avanzada, como la japonesa, digamos, ¿sí? Pero cómo se tome, cuál es el concepto que tome esa cultura con respecto a la tecnología, va a componer uno de los elementos culturales que sería precisamente lo que hablamos ahora como la tecnología, como la cultura material, ¿sí? Lo mismo la economía, ¿sí?, lo mismo la organización, cómo se organiza socialmente la misma sociedad, cómo son los sistemas educativos de la zona, cómo son las estructuras políticas, van a componer otro gran elemento que es la institución social. Sí, es decir, si la organización social está representada por castas sociales, está representada por feudos, está representada por estructuras sociales dominantes de muy poca cantidad de personas y dominados de mucha cantidad de personas, ¿sí? O con ideologías diferentes, a decir, bueno, somos todos iguales frente a un Estado protector como el socialismo, ¿sí?, va a pasar a ser un elemento cultural que también debemos tener en cuenta a la hora de hacer un análisis del mercado, un estudio del mercado, ¿sí? Las creencias, los seres humanos del universo, es decir, el sistema de creencias que tiene muchas veces la cultura también determina esto, lo que hablábamos recién, ¿no?, de que el ejemplo que habíamos dado, que ver una mujer desnuda tallada en un vidrio es algo ofensivo para la cultura. Entonces, bajo ese contexto, su creencia no les permite asimilar la idea de que eso no es nada más que un frasco contenedor de un producto que se vende a la vuelta del mundo y que es muy deseado por el segmento femenino, ¿no? También, bueno, los dos últimos elementos de la cultura no están puestos por casualidad, digamos, en este aspecto: la estética, las artes gráficas, la plástica, el folclore, la música también hace a otro gran grupo de lo que es el elemento de la cultura, y el idioma, ¿sí? Con respecto al idioma, acá tenemos que hacer un parate, porque nosotros, desde el punto de vista de los análisis de mercados internacionales, es una gran barrera, ¿sí?, a sortear. ¿Por qué es una gran barrera a sortear? A medida que ustedes lean lo que es el apunte, sí, obviamente vamos a poner una clase de consulta para todo esto,
a medida que lean el apunte nos vamos a dar cuenta de que el idioma es una barrera insorteable muchas veces hasta la persona que maneja idiomas, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá del idioma hay una contextualización por parte de la cultura en lo que sería la interpretación del idioma. Es decir, hay culturas, para hablarlo un poquito más sencillo, hay culturas que utilizan muy pocas palabras, tienen muy pocos sinónimos, no es tan rica como la lengua castellana, por ejemplo, como la lengua española, que necesitan de repente pararse en el contexto para saber de qué se está hablando. ¿Sí? Ejemplo de eso es la cultura inglesa, por ejemplo, donde uno tiene que analizar el contexto para saber de qué se está hablando verdaderamente, ¿sí? Y hay otras culturas, como la nuestra, por ejemplo, donde la riqueza en lenguaje, la riqueza del léxico es tan fluida que verdaderamente no sé si hace falta ver a los personajes que hablan para uno tener un hilo central de la conversación y saber perfectamente para dónde va el tema. De más está decirle que al margen de la contextualización de las culturas, cuando lo lean al apunte lo van a ver en un cuadrito ascendente o descendente, que van a hablar de cultura japonesa, culturas latinoamericanas y también sobre la referencia a cómo cada una de las culturas le da la importancia a los tiempos que manejan verdaderamente, ¿sí? Está la interpretación. Entonces de repente uno hace una interpretación de una frase en inglés que si uno no analizó el contexto, el resultado de la traducción puede ser catastrófico. Y si eso lo ponemos en un contexto comercial donde va a ser un speech para una pauta publicitaria, podría ser el doblemente catastrófico. Hay un ejemplo muy cómico en el libro, les invito a que lo lean, con respecto a lo que es la Mitsubishi Montero, ¿sí? Que en España tenía otro nombre, y estamos hablando de del mismo idioma, digamos, básicamente, pero la interpretación era totalmente diferente. Ahora, si lo cambiamos, ¿sí? Es decir, si cambiamos a una traducción, traducir de un castellano a un japonés o a un mandarín, ¿sí? Si no hay una buena traducción, no hay una buena interpretación más que traducción del idioma, ¿sí? El resultado puede ser bastante complicado. Al punto de que la interpretación, ¿sí? De lo que se pretenda decir sea totalmente diferente a lo que verdaderamente es. Ustedes no se olviden nunca. No es que no se olviden nunca, sino es que tengan ustedes siempre el ejemplo cuando hablemos del tema cultural, este ejemplo que habíamos dado en su momento de los melones que se habían cultivado acá en Tucumán y se habían mandado a Japón, ¿sí? Que de repente el estudio de mercado fue muy bueno, los indicadores fueron muy buenos, y cuando volvió la carga, porque no se había vendido ni la cuarta parte del melón en la cadena de supermercados que se había contratado para tal fin, nadie supo explicar cuál era el motivo, porque los indicadores eran buenísimos. El poder adquisitivo del japonés era bueno, el índice de compra era bueno, la intención de compra del producto era bueno, la cadena de supermercados con la que se había pactado la venta del producto también había dado muy buenos indicadores, es más, había dado muy buena rentabilidad con respecto a la venta del producto, pero sin embargo el producto no se vendió. Cuando volvió acá se revisó todo de vuelta y no se encontraron errores hasta que vieron que en la cultura del japonés, ¿sí? Ellos priorizan el hecho de comprar poca mercadería, poco comestible, porque no les gusta estoquear y mucho menos desperdiciar la mercadería, por lo que un melón grande a ellos no les atraía para nada. Sobre todo cuando dijeron, bueno, si en la cultura argentina un melón de estos se vende porque toda la familia come melones, y nos olvidamos que la familia tipo argentina es 4 o 5 personas contra las japonesas que son 2, 3, y una cuarta persona podría verla si hay una autorización por parte del gobierno, creo que ahí madura un poco más la idea de que la cultura sí hace sus apariciones, a veces a favor, a veces en contra, y quien se olvide de analizar la cultura en este aspecto sí va a estar generando un pecado comercial que va a devenir seguramente en alguna tragedia. Entonces, para hacer esta primera parte de introducción la vamos a dejar acá y vamos a seguir a partir de la segunda parte, para que los videos no sean tan pesados tampoco, con lo que conocemos acá como el conocimiento real versus el conocimiento interpretativo, o la interpretación que se le dan a los conocimientos normalmente.